Esto es tema de la diferenciabilidad. Es muy sencillo, ¿no? Lo primero que tienes que recordar que la recta tangente y la función se relacionan mucho. O sea, una función, ¿ok? ¿No? Y su derivada se relaciona mucho mediante la recta tangente. O sea, si yo en este punto de aquí, que acabo de señalar, en este puntito, ¿puedo trazar su recta tangente? Sí, entonces se va a decir que ahí es diferenciable en ese punto. ¿Por qué? Porque al trazar una tangente en ese punto, estoy diciendo que la pendiente existe. Y la pendiente de esta recta tangente equivale a la derivada de la función, evaluada en ese punto donde chocan. Entonces, cuando, y se dice, ¿no? La función es diferenciable en A. ¿No? La función, así, la función es diferenciable en A. ¿Por qué? Porque la pendiente existe. ¿Y por qué la pendiente existe? Porque puedo trazar la recta tangente. Entonces, ¿cuándo se va a decir que no es diferenciable? Cuando yo no pueda trazar la tangente. ¿Y en qué casos no se puede trazar la tangente? Esa sería la pregunta. ¿En qué casos no se puede trazar la recta tangente? Se puede trazar la recta tangente. En estos casitos, por ejemplo, si yo tengo una función que termina así, en punta, y justamente en el punto donde está la puntita, ahí yo no puedo trazar la tangente, porque la tangente es una recta que roza a la curva. Acá es una punta. Entonces, si yo quiero trazar la tangente va a ser así, puede ser así, puede ser así, puede ser así. Pueden tener indefinidas tangentes. Por lo tanto, la pendiente no está definida. La pendiente no está definida. Y si la pendiente no está definida, la derivada tampoco. Por ende, no es diferenciable. ¿Cuándo? Cuando la curva es una puntita. ¿Cuándo también no es diferenciable? Cuando yo tengo una función y de repente viene así. Mira, tiene una curva, pero justamente en ese punto hay un vacío. No es continua la función. Por ende, yo no puedo trazar la tangente. Y como no puedo trazar la tangente, la pendiente no existe. Y como la pendiente no existe, se dice que no es diferenciable en ese punto. No es diferenciable, no es diferenciable cuando X vale A. No es diferenciable ahí. ¿Te das cuenta o no? No es diferenciable. ¿Por qué? Porque acá la pendiente no está definida y aquí porque la pendiente no existe. Entonces, después, en otro caso, sí es diferenciable. Y mira, acá me dice, no es diferenciable en X2 porque f' de 2 no existe. Falso, porque en el punto 2 está aquí mi función. La pregunta es, ¿puedo trazar la tangente? Sí. ¿Y la tangente cómo va a ser? De esta manera, es una recta horizontal. Perdón. Es una recta horizontal, ¿ya? Y como recta horizontal, la pendiente vale cero, pero la pendiente se relaciona con la derivada de la función. Sería la derivada en el punto donde choca, en 2. O sea, si es diferenciable, y más aún la pendiente vale cero. ¿Por qué? Porque la pendiente de toda recta es cero. Perfecto. Pero sí es diferenciable. Entonces, esto es falso, porque acá me está diciendo que no es diferenciable. Ahora, f no es diferenciable en 3.5 porque f' 3.5 no existe. Mira, ¿qué sucede en 3.5? Hay una puntita. Y como hay una puntita, la pendiente no la puedo trazar, porque las tangentes son indefinidas. Por ende, aquí no puedo trazar y digo, oye, la pendiente aquí no está definida. F' de 3.5 de alguna manera no existe. Y como no existe, no es diferenciable.
en ese valor. Entonces, lo que me dice B es cierto. F no es diferenciable en 3.5 porque F' de 3.5 no existe. Esta para mí es verdadera. A ver, no es diferenciable en X sub 0 porque F' de menos 1 es igual a 0. Falso. Es cierto, no es diferenciable porque no se puede trazar la tangente. Entonces, la pendiente aquí no existe. Y entonces F' de menos 1 también no existe, porque la pendiente y la derivada son lo mismo. Entonces ambas no existen. Por eso es falso. No es diferenciable, es cierto, pero el por qué es el que está mal. No es porque F' de menos 1 sea 0, sino no es diferenciable porque F' de menos 1 no existe. F no es diferenciable en 3 porque F' de 3 vale menos 1. Dice menos 1. Bueno, en realidad el 3 está por aquí. El punto va a estar por aquí. Yo puedo trazar la tangente. Si yo trazo la tangente, la pendiente existe. Y la pendiente sería F de 3 aquí. Por lo tanto, existe, ¿no? Y si existe, es diferenciable. Es diferenciable. Pero acá te dicen que F no es diferenciable entre falso. La única correcta sería la B. Este es un poco de teoría básica en cuanto a la tangente.